y bienvenidos a la 46ª Fiesta de las Letras Ciudad de Tomelloso 1996. Antes de dar comienzo al acto, vamos a proceder a recibir con un fuerte aplauso y cariñoso a nuestras madrinas de la Feria 1996 para que ocupen sus asientos en el escenario, ya que ellas son la representación juvenil y floral de nuestra ciudad y a la que le corresponde presidir esta fiesta cultural de Tomelloso. En primer lugar, hace su entrada María del Carmen Montañez Mira, madrina del barrio de Embajadores, acompañada del presidente de la Comisión de Festejos, don Francisco Díaz. Madrina del barrio del Carmen, acompañada del periodista don Carlos Moreno, ganador de la tesis del premio periodístico de este año. Rosa María Morales Perona, madrina de la Peña Dúpides, acompañada de don José Luis Benito Andújar, Premio Local de Narraciones 1996. María Esther López Quirarte, madrina de la Cooperativa Santiago Apóstol, acompañada de don José Emilio Monteserín Corrales, Premio Narración Francisco García Pavón 1996. Rocío Benito Galindo, madrina de la Hermandad Virgen de las Viñas, acompañada de don Jorge de Arco, Premio de Poesía José Antonio Torres 1996. María Victoria García Ormedo, madrina de la Asociación Española contra el Cáncer, acompañada del mantenedor de las Fiestas de las Letras, el excelentísimo señor don Luis María Ansón. Madrina de la Sociedad Cooperativa Vinícola Virgen de las Viñas, acompañada del alcalde de Tomelloso, don Ramón González. Falta la única mujer que ha sido premiada en este certamen, que es María José García Gorós, que va a entrar a la sala para ocupar su sitio en el escenario. Acompañada de su marido, presidente de la Diputación de Ciudad Real, amigo, muy amigo de esta población. Ajetreados a los habitantes del lugar, porque además de la dura jornada laboral que estos hacían, en los ratos de ocio, empujados por una fuerza incontrolable, escribían y escribían y pintaban. Yo creo que los duendes sacudían y agitaban el alma de estos líricos, sumergiéndolos en una especie de magma flotante de una visión onírica. Estos hombres y mujeres, poetas y pintores de La Mancha,
No sabían de dónde les nacía esa necesidad de expresar sus sentimientos y rebeldía. No sabían de dónde les nacía esa necesidad de desnudar el alma, de inventar cuentos, de copiar la naturaleza en sus lienzos, de bañarse en la catarata luminosa y verbal de la poesía. No sabían, ni todavía saben, a qué se debe esa necesidad de exteriorizar el embrujo artístico de este lugar encantado, esa lírica que no camina de atrás adelante, sino que se convierte en presencia porque es una pura eclosión del ánimo de este pueblo, un pueblo encantado que se llama Tomelloso. Así transcurrieron años y más años, y los duendes seguían haciendo de las suyas, porque a esta ciudad, con fondo de monotonía horizontal, la soledad del aislamiento le abría las puertas de la imaginación desaforada a sus habitantes. Prueba de ello es que a principios del siglo XX, Francisco Martínez, un tomellosero totalmente poseído y embrujado, fundó un periódico llamado El Obrero, que fue el primer paso, o hermosa locura, que rompió las fronteras del encantado Tomelloso y liberó de su anonimato a los duendes de la cultura. El juego de la historia de esta ciudad ya estaba echado. Su proyección geográfica e incluso la resonancia de sus valores estaba en marcha, pero la raíz misteriosa de su colectividad había que integrarla en un nuevo hábitat cultural. Al problema de los duendes, que eran los otros habitantes de Tomelloso, invisibles pero muy fructíferos, había que darles una solución. No podían estar de la ceca a la meca, sin orden ni concierto, subyugando e inquietando a los laboriosos tomelloseros. Francamente, era un tema de enjundia, porque los tomelloseros son agricultura. Y el campo es la serenidad moral, la perfección del espíritu, terreno abonado para la creación artística. Pero vengamos a cuentas. Ni cortos ni perezosos, el Consejo de Sabios y personas importantes del pueblo, entre ellos José Antonio Torres, el padre Pedro Benítez, Francisco García Bajón y no sé quiénes más, acordaron con buen criterio celebrar una fiesta en honor de estos mágicos cohabitantes. Una fiesta anual en la que los duendes de las letras tuvieran su protagonismo y además se invitaran a los duendes de otros lugares e incluso de Hispanoamérica. De esta guisa, amigos míos, nació la fiesta de las letras de Tomelloso, consecuencia del misterio artístico de esta ciudad, en la que hoy evocamos el fausto acontecimiento, porque la cultura es una forma de la memoria. Y esta noche vamos a escribir otra página de esa historia, del arte y de las letras. Dignísimas autoridades, escritores y poetas, señoras, señores y amigos, con la venia de las madrinas, damos por convocados a nuestros duendes para dar comienzo a la 46ª Fiesta de las Letras, Ciudad de Tomelloso, 1996. Por orden y mandato del Consejo de Sabios o jurado del Premio Artículo Periodístico Ciudad de Tomelloso 1996, formado por doña Ana Ruiz Moyano, don Andrés Naranjo Moya, doña Ana Castiblanque y doña Margarita Abundancia, paso a dar lectura al fallo de dicho certamen que tuvo lugar en la Casa Consistorial el día 25 de julio de 1996, en el que se expresa lo siguiente. Examinados los trabajos presentados, el jurado acuerda conceder el siguiente premio: una cesi y 50.000 pesetas al artículo titulado Una historia consolera. Su autor es Carlos Moreno Benito. El premio se lo va a entregar, como es lógico, y esta noche por tener el honor de nuestro gran mantenedor, lo va a entregar el maestro del periodismo, don Luis María Ansolano.
dar lectura al trabajo. Bueno, les advierto que estoy nervioso, pero intentaré salir airoso del trance. El trabajo al que voy a dar lectura lo publicamos en el periódico del Común de la Mancha, en el que yo trabajo, con motivo de un extra de Navidad. Y bueno, habla de eso, de los pioneros, bodegueros aquí en Tomelloso, de los brandis que nos han dado tanta fama y que esperemos que nos la sigan dando en el futuro. Una historia consolera. Un ejemplar de blanco y negro de agosto del 33 cuenta que años atrás, Leoncio Peinado, fundador de la casa del mismo nombre, exportaba a la parte occidental de Francia sus aguardientes, preferidos por los principales consumidores de la región francesa del Charente, cuyas viñas se habían filoserado. Sin embargo, lo que constituía un rentable y próspero negocio se cortó repentinamente en la década de los 60 del siglo pasado, ya que un tratado comercial cerró la frontera. Leoncio Peinado se vio obligado a guardar la partida que tenía preparada en sus bocolles, con la esperanza de que se rectificase el tratado. Pero las puertas de la frontera siguieron cerradas, y aquel magnífico aguardiente, al estar encerrado tantos años en sus toneles, se convirtió en coñac de excelente calidad, cuyo soleraje nutre las actuales marcas de la casa. De esta forma, Tomelloso entraba en la espiral de producción de brandis, con una tradición que abarca ya casi siglo y medio. De todos es conocida la razón por la cual se hubo de cambiar en nuestro país la denominación de coñac por la de brandy, adaptación inglesa del vocablo holandés brandewijn, que significa vino quemado. La definición que se da en la Comunidad Económica Europea a los brandis es la de aquellas bebidas espirituosas obtenidas a partir de aguardiente de vino, envejecidas en recipiente de roble inferiores a 1000 litros y que proceda exclusivamente de la destilación de las materias primas usadas. Se decía que las bodegas de Peinado tenían tanta importancia que su movimiento anual de vinos era de unas 200.000 arrobas. La mayor parte de sus viñas se concentraban en los parajes del Coto y las Delicias, reuniendo unas 350.000 cepas. La legitimidad y pureza de este brandy es inmejorable, con producción limitada, fruto del envejecimiento de aguardiente vínico depositado años y años en las barricas de roble americano. El procedimiento de elaboración se inicia en otoño, con la selección de los mejores caldos, los cuales se destilan para convertirlos en holandas, que pasan luego a la austera serenidad del silencio de las barricas de roble, cuya capacidad oscila entre los 200 y 500 litros. Coñac Eugercios. Junto a Peinado coexisten otras marcas de gran calidad, como el Coñac Eugercios. Las soleras, que son de 1912, se almacenan en la bodega de la Avenida Virgen de las Viñas, que fundara Santiago Eugercios. Su mercado es más limitado, pero muy cualificado, ya que el coñac es magnífico. Esta bodega elabora también anís, mistela, licores, vermut, vinos y la famosa quina Mano de Santo. Antes de la guerra se asoció con Eugercios Marino Nieto, un comerciante de tejidos que más tarde se establecería por su cuenta. La bodega permaneció abierta hasta 1979. Estas soleras las adquirirá años después Miguel Abad, que había trabajado en las bodegas de Eugercios durante 17 años. Abad monta su propia bodega en 1962 y durante un tiempo mantiene los nombres de Eugercios y Marino Nieto en las botellas, pero poco después registraría nuevas marcas con su apellido. La Tomellosera y Clunia son las marcas de los brandis de Miguel Abad, aunque la primera ha sido sustituida por la marca que lleva el apellido familiar. La bodega, emplazada primero en la calle Alcázar, ha cambiado ahora de ubicación. Sus instalaciones son modélicas, dotadas de la tecnología más avanzada. Otras bodegas y marcas. Clemente Cuesta era más vinatero que productor de coñac, pero también elabora el brandy Rey de Castilla. Su bodega, situada en la avenida de Don Antonio Huertas, ha funcionado hasta hace pocos años. Por otro lado, encontramos la bodega de la viuda de Felipe Espinosa, fundada en 1870, contando con una producción anual de 40 hectolitros de alcohol. Esta casa cuenta con viñedos propios en el paraje de Las Mollas. José María Perales es otro cosechero relevante de la localidad. Posee las bodegas San Antonio y Santa María y exporta anualmente unas 200.000 arrobas de vino. Buena parte de su mercado se concentra en el norte de España, sobre todo en Santander y Galicia. Otra de las marcas tomelloseras de brandy es Dusvin, que se elabora en las bodegas de Santa Rita, fusionadas años después con las de Avelino Buendía. Famosos es también el coñac montañés, elaborado en unas bodegas que experimentaron un gran auge durante la guerra. Desde el frente se demandaba mucho coñac para mantener vivo el espíritu combativo de los soldados. El esfuerzo publicitario de Casajuana. Valentín Casajuana Quiralte llevará a cabo un gran esfuerzo comercial en los años que van del 46 al 56. El brandy Casajuana aparece en las contraportadas del diario ABC, en la Vanguardia de Barcelona, en los tranvías que surcan Madrid, en la radio y otros medios. El bodeguero lucha lo indecible para que Tomelloso supere a Jerez y Puerto de Santa María en el prestigio de sus brandis y que no se limite a ser su simple defensa.
No hay que olvidar que Tomelloso abastece por completo a las más importantes firmas gaditanas, circunstancia contra la que se revela el ambicioso bodeguero. En años anteriores, Casajuana produce 200.000 arrobas de vino anuales, cuenta con varios vagones fudres propios y 230.000 vides situadas en Santa María, Don Diego y Sanchón, además de contar con mercados en Burdeos y Bayona. En 1992, las soleras de Casajuana son adquiridas por Bodegas Centro Española, con el reto de conservar una tradición que, a juicio del gerente de estas bodegas, Miguel Ángel Valentín, se está perdiendo. Los hábitos de consumo han cambiado, comenta. Ahora se tiende hacia bebidas más sajonas, bebidas de vaso largo con hielo y combinados, lo que ha supuesto el descenso del consumo de brandy, que es una bebida típicamente española. Una bebida de conversación para saborear tranquilamente, aunque los buenos bebedores siguen demandando brandy de calidad. Los duendes de la prosa y de la poesía están impacientes por escuchar los siguientes premios de este certamen. Y ahí llevamos. Cumpliendo rigurosamente y sin tregua la orden del Consejo de Sabios o Jurado del Certamen Literario, doy lectura al acta del fallo que dice así: en la ciudad de Tomelloso, el día 26 de julio de 1996, se reúnen los señores don José López Martínez, doña Sonia García Subriel, don Pablo Ramírez Perona y don José Manuel Ruiz Gutiérrez, miembros del jurado del 46º Certamen Literario Fiesta de las Letras Ciudad de Tomelloso, al objeto de emitir el siguiente fallo. Examinados los trabajos presentados, el jurado acuerda conceder los siguientes premios. Tema primero: Premio de Poesía José Antonio Torres, dotado con 200.000 pesetas y diploma, al lema Laura Ridil. Título: Un viento de promesas. Autor: don Jorge de Arco. Tema segundo: Premio de Narraciones Francisco García Pavón, dotado con 150.000 pesetas y diploma. Lema: Piensa en mí. Título: Dientes. Autor: don José Emilio Monteserín Corrales. Tema tercero: Premio de Poesía Eladio Caballero, dotado con 125.000 pesetas y diploma. A juicio del jurado y a tenor de lo previsto en el punto cuarto de las bases, el premio queda desierto. Pero permitidme, amigos, que haga un paréntesis en este acta, porque hace unos momentos me acaban de decir que nuestro poeta Eladio Caballero ha sido ingresado gravemente, no sé si anoche o esta mañana, y quería tener un recuerdo y estar unidos y mandarle un abrazo a él. Continuamos con el acta. Continuando con el acta, en el tema cuarto, Premio Local de Poesía Ángel López Martínez, dotado con 100.000 pesetas y diploma, ha sido para el lema Febo, al título Breve Trilogía de un escapado sueño azul. Autora: doña María José García Bolós. Tema quinto, Premio Local de Narraciones Félix Grande, dotado con 100.000 pesetas y diploma, al lema Espíritu Errante. Título: Los raíles invisibles. Autor: don José Luis Benito Andújar. Una vez leída el acta, pasamos a la lectura de nuestros premiados en prosa y poesía. Empezaremos, como es tradicional en nuestras fiestas, con el Premio Local de Narraciones Félix Grande, al que va a dar lectura José Luis Benito Andújar, un tomellosero dedicado a la informática, que entre las teclas y los programas del mundo tecnológico se ha encontrado con las raíces del léxico local, con ese peculiar lenguaje nuestro, un lenguaje que ha expresado en su narración los raíles invisibles. El premio le será entregado por don Luis María Ansón. Hola, buenas noches. Me vais a permitir que voy a hacer un reconocimiento a las dos fuentes que han inspirado este cuento, ¿no?
Una es, tengo que decirlo, es toda la literatura de Francisco García Pavón, al que voy a estar siempre agradecido, ¿no? por su obra y el que ha hecho que ser tomisero sea algo privilegiado, ¿no? Y otra es la literatura de mi hermano, que escribía versos en papel de estafa cuando estaba en las viñas y esperaba el agua para regar. Esa es la literatura que a mí me ha inspirado. Estos son los raíles invisibles. Y empieza así, empieza cantado. Cuando acabó mi condena, me vi muy solo y perdido. Ella se murió de pena y yo, que la culpa sí yo sé que. El calero de Oriente, la calma blanca y más barata. Enterraron por la tarde a la hija de Juan Simón. La DKV del calero avanzaba tan despacio por la calle empedrada y embachada que parecía que se le iba a parar en cualquier momento. Pero solo cuando llegaba al comienzo de la calle, al alcance de todas las parroquianas, dejaba de cantar Juanito Valderrama, paraba el motor y se quedaba solo con su eslogan. El calero de Oriente, la cal blanca y el detergente. Era una mañana de sábado y debía ser cerca del verano porque recuerdo que esa semana no tuvimos colegio por la tarde y ya nos habían puesto los pantalones cortos. Recuerdo también que la calle estaba inundada de un sol alegre y cegador, que lo aplanaba todo y que en el aire flotaba el olor de los guisos que se preparaban a la hora de comer. No sé por qué, cierta alegría lujuriosa lo invadía todo esa soleada mañana de sábado. Se reflejaban las caras de las gentes y se atesoraba contenidamente, como los guisos de las ollas a presión que se oían silbar por las ventanas. «Venga, chica, que hay que irnos a comer». Jesús, que se lo ha inventado, venimos hoy, pues anda. La Rocío era la primera en salir con un saquejo para la cal. Luego llegaban la Anselma, la Dolores y la Matilde, formando un correte ante la portezuela abierta del furgón del calero. Mientras pesaban los bloques de cal y servía garrafas de detergente a Daniel, la clientela, que quizá por ser sábado estaba más chimbosa de lo habitual, hacía un repaso sistemático del vecindario. «Pues la que a lo mejor no baja a comprar cal en la Marieta», estalló la Anselma, que era la más cicata para estas cosas. «Estará muy cansada». «¿Qué me dices? ¿Que también ha habido trajín esta noche?» «Vaya, ¿te crees que no tiene delito ni nada la señora? Hasta un día antes de que venga su hombre de los albañiles. Todica la semana. Anda con Dios y anda con Dios», exclamó la Rocío con una expresión más para cumplir que sincera sorpresa. «¿Y tú cómo te enteras de eso, Leticia?» Quería indagar a Matilde, que no tenía detalles suficientes. «¿Cómo no me voy a enterar? Si no te creas que disimula mucho ni nada. No había hecho más que irse mi Vicente con el tractor y ya estaba barriendo la calle cuando salió el querido, todo retieso por la acera delante, que me dio los buenos días y todo. Pero tendrá razón el tío. Y con una muchacha pequeña, eso, encima eso, con la Maripina en su casa, que a saber lo que verá». Al principio de la calle había un rodal sin guijarro donde íbamos mis primos y yo a jugar al agua. Eso sí, jugábamos a los años, no como los mayores que jugaban a ganar y se quedaban con las bolas de los niños que perdían. Nosotros, como teníamos muy pocas, nos conformábamos atribuyendo los años cada vez que ganábamos y nos lo pasábamos tan bien. Aunque es justo a esa hora, poco antes de que te llamen oportunamente a comer, cuando mejor te lo pasas, hablando y cumpliendo años con los amigos, yo no me estaba divirtiendo lo más mínimo. Además, iba perdiendo por paliza. Y es que mi mente hacía tiempo que había dejado de interesarse por las bolas de vidrio y estaba empezando a pisar un terreno desconocido. Mis pensamientos andaban esos días enredados con la imagen clandestina y sin duda pecaminosa de la Maripili, la hija de la señora Marieta, la más reciente vecina del barrio. La Maripili era una niña flaca y desaliñada. Sus padres vivían de alquiler en el piso de arriba de la casa de la Selma. En aquella época, todo su mundo me parecía fascinante, mágico. Su mamá era, con mucho, bastante más joven que las demás vecinas. Vestía pantalones vaqueros, cocinaba sopa de sobre y, lo que era el colmo de la modernidad, conducía el coche. El papá de la Maripili trabajaba en Madrid y los fines de semana le traía unos juguetes rarísimos, como un bolígrafo de 4 colores que le trajo una vez que fue la sensación en el colegio. A mí, más que jugar a las bolas, me gustaba sentarme y verla recortar las muñecas cabezonas que le traía su papá, o mejor, jugar con ella papás y mamás. Una sensación inquietante y desconocida me invadía cuando yo representaba el papel de papá y la veía cacharrear de un lado a otro en la intimidad de su casita de tiza. Con la misma inconsciencia con que me dejaba esos juguetes raros que le traía su padre, me ofrecía el turbador espectáculo de su compañía femenina, de su cabello largo y enmarañado, de sus falditas arrugadas. Pero cuando más me desasosegaba era cuando hacía baile para mí. Lo que eufemísticamente llamaba la pili, hacer baile, no era sino ponerse a girar con aires grandilocuentes, a la vez que su falda se levantaba mostrando unas piernas reflejosas y alguna vez que otra unas incipientes braguitas de florecillas, cosa que yo, claro está, observaba intentando permanecer indiferente, como si fuera la cosa más normal del mundo. No sabía lo que era, pero una sensación nueva y extraña me recorría entonces todo el cuerpo, me secaba la boca, me hacía sentir otro. ¿Y llevan mucho con el negociejo?, preguntó la Matilde, que parecía la más desinformada. Pues casi todo el invierno, desde que comenzaron a hablar en Madrid.
¿Y el Paco no se figura nada? Pues sí se figurará. ¿Cómo no se va a figurar? Sí, creo que el otro le compra a la Marieta colonia y vestido de esos caros. ¿Pero qué va a hacer? Aguantarse y hacer como no se entera. El otro, como es el otro señorito y con carrera y todo, anda con Dios y anda con Dios. Yo ya no podía más. Una agitación que no entendía me tenía aturdido por completo. No sin protestas, me despedí de mis primos y salí corriendo hacia la casa de la Maripili, guiado sin duda por propósitos inciertos. La entrada de su casa era una escalera empinada tras una puerta de aluminio nueva y estrecha. Escalera que no llegué a subir porque en ese momento bajaba la mamá de la Maripili, que acudía al reclamo del carrero de Oriente, ataviada con una bata rosa y coronada por unos rulos muy modernos. La verdad es que la mamá de la Maripili se podía permitir ese aire de abandono y dejadez, porque es que era muy guapa. Cuando le pregunté por la Maripili, me dijo mientras bajaba sonolienta por la escalera que le habían mandado al kiosco de la Basilia a por una gaseosa, por no sé qué, de que hoy que venía su padre y el señor tenía el capricho de comer con una gaseosa. Yo no sé por qué me dio tantos detalles. Yo me limité a salir corriendo como loco hacia el kiosco de la Basilia, que estaba a 2 manzanas. Pues mira por dónde, hablando de la reina de Roma, si antes hablamos, antes baja, advirtió la Anselma viendo que venía Marieta. Chica, qué mala cara traes, que estás mala. El kiosco de la Basilia era un cuartillejo oscuro donde íbamos los muchachos a comprar chucherías. También, y sobre todo a esa hora, los hombres que venían de la piña solían beber botellines en una mesa baja que había en un rincón. Allí estaba la Maripili, toda puesta y presumida, como si la responsabilidad de comprar una gaseosa le hiciera sentirse orgullosa. Yo no sabía qué era lo que pretendía ni qué hacía yo allí plantado, pero fuera lo que fuera, al ver a la Maripili me di cuenta de que lo tendría muy difícil. Mientras la Basilia se quedaba haciendo cuentas sobre el mostrador, la Maripili le dijo que ya vendría su madre a pagarle, y así sin más salimos a la calle. La fui acompañando mientras a duras penas ella iba cargando, o más bien arrastrando por el suelo, la bolsa de anillas donde peligraba la botella de gaseosa. Es increíble lo poderosa y precoz que puede llegar a ser la intuición femenina. Antes de que yo hubiera pronunciado una sola palabra, y con ese aire de soberbia que ya empezaba a fastidiarme, me dijo: hoy ya no voy a jugar contigo, ha venido mi papá y seguro que ha traído algo de Madrid. Además, ya no voy a hacer baile, que es pecado. De pronto sentí como si toda la sangre de mi cuerpo se me concentrara en mi cabeza. Un repentino ataque de celos y rabia me invadió. La Maripili se había convertido en un ser extraño, inaccesible, y lo que es peor, me había dado de lleno con el argumento religioso, pues yo también tenía mis cargos de conciencia con eso de verla hacer baile. Por la esquina apareció vociferando el gallo, que ya volvía para su casa empujando el carrillo lleno de horcillas de berenjenas. Por hacer una última venta, o simplemente por costumbre, continuaba gritando hasta poco antes de llegar hasta su puerta: ¡pero qué rica y qué buena la berenjena! Yo ya había perdido toda esperanza en mi desesperado intento con la Maripili, pero mira por dónde, el gallo había aparecido para echarme una mano. «Te hago baile si me compras una berenjena», dijo la Maripili. «Vale, pero de las de 2 pesetas». Semejante cantidad monetaria era impensable para mí, pero eso ya no importaba. Esa fuerza desconocida y diabólica se había apoderado de mí y era la que ahora controlaba mis pasos. Le dije que esperara en el pollete de Inocente el torero y salí corriendo hacia mi casa dispuesto a conseguir 2 pesetas como fuera. Por suerte, mi abuela estaba comprándole el carrero de Oriente y las portadas estaban abiertas. Pasé como una salvación hasta la cocina, que estaba a oscuras, y donde solo se oía el resoplar de la olla a presión. Mi madre, que estaría trajinando por el corral, guardaba el monedero en un rincón de la taquilla. ¿Quién lo iba a decir? El hijo bueno, el niño formal y estudioso, haciéndole sisa a su madre. Pero claro, ya no era yo, sino un monigote dirigido por fuerzas que no controlaba. Tembloroso, oyendo ruidos imaginarios y presa de mis remordimientos, saqué del monedero solo las 2 pesetas, que no era cuestión de tentar a la suerte, y así salí de nuevo corriendo a la calle. Alcancé el carrillo del gallo al final de la calle. Exhausto por la carrera y un poco avergonzado por el destino de la berenjena, no sé por qué me pareció que el gallo me miraba de manera extraña, acusadora. El carrero de Oriente cerró la portezuela del furgón. Volvió a cantar Valderrama y se alejó renqueando por la calle abajo. Las parroquianas todavía se quedaron un rato más en medio de la calle. Luego se recogieron en sus casas, que para eso era la hora de comer. De repente la calle quedó desierta, con las aceras sin sombra y los guijarros irradiando un calor asfixiante. En el pollete del torero, que sería el más ancho de la calle, la Maripili mordisqueaba el rabito de una berenjena de 2 pesetas con la boca llena de boceras y las manos pringosas. «Venga, me baile ya», dije impaciente. Coqueta y gesticulando como si fuera una estrella de la canción, se preparó a dar esos giros que tanto me daban que pensar, pero solo dio medio. En cuanto se dio la vuelta para el primero, se quedó petrificada, pálida de repente y con el rostro desencajado. ¡Zorra! La figura del padre de la Maripili, alarmado sin duda por la terraza de la gaseosa, apareció entonces frente a nosotros.
bajito, chato, con una camiseta de tirantes con agujeritos que mostraba su enorme corpulencia y una piel requemada por el sol, me pareció la misma imagen del diablo que venía a castigarme por mis pecados. ¡Que eres como tu madre, que sois todas iguales, unas zorras! El Paco había agarrado a la Maripili por el bracete y no paraba de darles enormes manotazos en la cabeza. La pobrecilla, lloriqueando, solo decía: no papa, no papa. Sin motivo aparente, le estaba propinando una paliza monumental y a toda luces desproporcionada. Yo estaba tan aterrado que no podía ni salir corriendo, y aunque el pavor paralizaba cada músculo de mi cuerpo, tampoco podía soportar el ver así a la Maripili. Otro nuevo sentimiento que no conocía me hizo reaccionar cuando vi al Paco que se disponía a sacarse la correa. Aprovechando que se había desentendido de mí, cogí la maldita botella de gaseosa, que es toda niñas incluido, y con todas mis fuerzas la estrellé en los riñones del Paco. Fuera por el golpe o por la enorme explosión de la botella de gaseosa en su caída, el caso es que el Paco soltó a la Maripili, y esta, sin pensarlo 2 veces, corrió al amparo de su madre. Tan sorprendido se quedó el Paco, que se me quedó mirando como pidiendo una explicación. No me quedaba dársela. Eché a correr con toda mi alma. El pánico me oprimía el pecho, las piernas me temblaban. El Paco intentó alcanzarme, pero cuando echó a correr, una de las chanclas que calzaba salió volando, perdió el equilibrio y acabó precipitándose aparatosamente sobre la gravilla de la acera, a la vez que maldecía y lanzaba sobre mí y mi madre los más devastadores insultos. Ha pasado mucho tiempo desde aquello. Hemos cumplido algunos años, de los de verdad, no de los de jugar a las bolas. Me dice que ya nos pasan esas cosas de niños, que ahora no controlamos las riendas de nuestros actos, que no nos dejamos arrastrar y que podemos caminar por donde queremos. Pero no nos engañemos. Nuestras vidas siguen siendo guiadas por raíles invisibles. Solo vamos hacia donde ellos nos lleven y solo si ellos quieren nos volveremos a encontrar. De poesía Ángel López Martínez, 1996, ha sido conquistado por el poema Breve trilogía de un escapado sueño azul, cuya autora es María José García Bolós, una joven promesa de la literatura local que está a punto de licenciarse en Filología Hispana y cuenta con numerosos premios en su haber, tanto en prosa como en poesía. María José, en complicidad con la noche, desnuda el alma y vomita sus sentimientos haciendo realidad la trilogía que a continuación nos va a leer. Antes va a recibir el premio de manos del excelentísimo señor don Luis Mariano. Buenas noches. Deseo agradecer en primer lugar al excelentísimo Ayuntamiento de Tomelloso y a los miembros del jurado de este 46 certamen literario Fiesta de las Letras el haber tenido a bien otorgarme el premio local Ángel López Martínez, puesto que este galardón representa para mí 2 cosas fundamentalmente: la importancia de este certamen con tanta tradición y el orgullo de ser, al menos este año, representante de una parte de la poesía de Tomelloso. Vuelve al lomo de tu elefante azul, vende tu pena y tu maraña, cambia el desconsuelo por mi almohada verde, rompe el contrafuerte de plomo de tus zapatos por una embriaguez nocturna de fuegos artificiales, arroja tu corazón de hojalata por la ventana redonda de tu desesperación y camina por la selva de mis manos. Rompe el pulimento de los espejos de tus ojos y regala tu llanto, tu beso y tu caricia, porque te estoy esperando para comprarte todo el dolor desenamorado de tu tristeza. Anoche vi resbalar una lágrima por el pentagrama azul de la almohada. Ayer tus pasos saltaban sin cesar sobre la locura de mis pensamientos. Cuando soñé, te arrancaba la piel de las mentiras y besaba tus entrañas y tus venas que palpitaban furiosas en una pegajosa erección de violenta sangre. Soñé que te apartabas del cóncavo espejo de tu imagen y resbalabas ligero por las paredes. En sueños vi cómo te derramabas por fuera y por dentro, mientras se perdía cada centésima del tiempo, se desvanecía tu hondura de palabras y las sábanas solo olían a cuerpo.
El mundo putrefacto se deslizaba a través de la maloliente alcantarilla de la envidia, mientras tu boca hervía en su batalla, loca, furiosa y terca, arrojándote al feliz sueño. Mírate ahora y para siempre. Me duelen tus extremidades en la boca. Me aturde tu disonante silencio en la cabeza del recuerdo. Oigo flotar el alcohol en el pecho del corazón y el mapa de tu espalda se agrieta y se resquebraja con furiosos dientes arrancados por el deseo. Me clava la sangre el grito último de tu locura y la mortaja del pasado enturbia la ancha frente del olvido. Sóñame el pelo arañándome con palabras la melancolía. Mírame de cara contra todos y grítame un silencio de membrillos y de higuera. Desgástame la inocencia enamorada en el vertiginoso abismo del gemido marino. Arrástrame por la luz de la playa de tu cuerpo y rompe a pedradas la monotonía de los miedos, embriagados siempre bajo las sábanas limpias de tus dedos, así como ahora, sin ver la lluvia deslizarse en el asfalto de la luna. Acaricia la noche con la lengua suave de tu cuerpo. Arrójate a la fantasía de lo inútil y baila eternamente con la punta de las pupilas húmedas. Mírate ahora y para siempre, y aleja de tu mente los espectros, las cadenas para siempre, como ahora. Mírate ahora como siempre, con el tiempo. Segundo premio de narraciones Francisco García Pavón, titulado Dientes, va a ser leído por su autor, don José Emilio Monteserín Corrales. Antes le va a entregar el premio don Luis María Ansón. Buenas noches a todos. A raíz de un accidente que tuve a principios de este año en bicicleta y como consecuencia de ese accidente la relación con mi dentista, me inspiraron este relato de 6 folios que amenazo con leer en su integridad. Comienzo con una cita de Mario Benedetti, su poesía que se titula Ruinas. Esquirlas de castigos, reliquias de caricias, ruinas tan taciturnas que alimas de la pena albergan sus fantasmas como todas las ruinas, y como todas dejan escuchar su lamento. Y comienzo con la narración que se titula Dientes. María Medianera, a quien todos conocían por Medianera, salió de su casa un 7 de enero, listo para estrenar su flamante bici de montaña y de piñones como plutones y de catalinas como soles. Con semejantes desarrollos, el bueno de Medianera podría batir su récord de 1 hora y 6 minutos en el duro y sinuoso circuito que partía de su casa, zigzagueaba junto a la costa y regresaba. De modo que puso su digital a cero y partió en una mañana fría y soleada. A los 36 minutos coronaba el alto de Monteagudo y batía por poco más de 1 minuto el crono parcial que tenía con la antigua Orbea. No se relajó, pasó al desarrollo de 12 dientes y al plato grande, agachó su cabeza sobre el manillar para protegerse del viento y del catarro y se embaló cuesta abajo. Medianera sabía muy bien que a mitad de bajada lo esperaba la revuelta del Carajo, una curva ensombrecida y sin peralte, pero cuando quiso frenar ya estaba derrapando la bicicleta hacia el vacío y una roca hacia su cabeza. Sangraba copiosamente, pero sin hacerse caso se asomó al talud, rescató su bici detenida en unas ramas y en pocos minutos estaba de nuevo en la carretera colocando la cadena salida de madre, listo para continuar agarrado a un manillar que iba tiñéndose de rojo. Fue su lengua, guiada por el dolor, la que advirtió unos dientes flojos que él ajustó con los dedos, como quien asienta una oreja de nieve a un muñeco.
un asa de barro o una almena de arena. No puede ser, estoy soñando. Fue mi audacia onírica la que me golpeó los dientes del alma. Pedaleaba y observaba que solo iban 44 minutos y que aún podría batir su marca si es que no despertaba antes. Pero llegó a la meta y el cronómetro seguía marcando 44 minutos y gracias bajo el cristal resquebrajado. En la radiografía se observaba un hilo de sombra transversal. Habían roto por muy mal sitio los dos paletos, los que más se reían. Pero además pudo detectarse una enfermedad periodontal galopante. Medianera estaba afectado por una fauna que había socavado sus encías y las estructuras que soportaban los dientes. Así de claro tuvo que hablarle el doctor. La roca te rompió los incisivos, pero la placa bacteriana te ha comido los tejidos y ha migrado a través de la raíz hasta corroer el hueso. He aquí por qué los dientes rompieron tan fácilmente. ¿Tan fácilmente? Sí, tan fácilmente. Conocemos la causa, comprendemos su efecto. ¿O es que eres ateo y crees que puede darse un fenómeno sin causa? 5 largos meses de raspados subgingivales y múltiples cirugías fueron necesarias para frenar el avance del Spirillum sputigeno y del Leptothrix innominata, buitres minúsculos causantes de aquella pujante y fea endocarditis que quería comerle las obras y el mantel, matarle el gusto y aniquilarle la conciencia. Al cabo de ese tiempo, y cuando ya era un experto en el uso de cepillos interproximales y sedas dentales, escobillas, geles, colutorios bucales, gargarismos de vinagre y osicrato, fumigaciones de incienso y beleño y, en fin, toda la profilaxis necesaria para desactivar en lo posible aquel ataque alveolar, Medianera creyó oportuno afrontar el asunto de sus dientes, ya que desde su fractura se habían acabado para él los bocadillos de salchichón y los besos de tornillo. Su dentista confirmó lo que Medianera temió con la fatal caída: luxación completa de los superiores 2-2, si bien los fragmentos se mantenían coaptados. Se impone la expectación. ¿Expectación? Sí, la expectación. Tenemos que esperar a ver qué coño pasa, a menos que sobrevenga una agravación inflamatoria. Es una avulsión más que un esguince, y dado que los dientes permanecen adheridos a sus ligamentos, vamos a esperar. Sin embargo, tras el necesario chequeo del boquiabierto Medianera, se hizo patente un grotesco desgaste lateral originado sin duda por un bruxismo demoledor. ¿Bruxismo? Una parasomnia, movimientos mandibulares con intensa fricción entre las arcadas dentarias superior e inferior, es decir, una alteración fisiológica muscular de la mandíbula durante el sueño. Vaya, se trataba del síndrome de las castañuelas, de un rechinar de dientes tan pertinaz que amenazaba con desgastarle los premolares, los molares, la quijada y los huesos del pescuezo, y que podía terminar escorándole la cabeza sobre el hombro. Las hienas y alacranes anaerobios que antes le roían le habían contagiado el rebote y el taconeo. Uséase, tenía enfermo el sueño, padeció los estafilococos reales y ahora temblaba con los cocos de su fantasía. Y dado que Medianera se arrochaba sin tregua, había que actuar con diligencia ante aquella etiología desconocida, acaso asociada a alguna alteración psicopatológica, sujeto y predicado. Pero mientras se buscaba el eslabón, había que actuar. Con que los 3 meses siguientes asistió Medianera a largas e intensas sesiones de relajación y trituró las más variadas prótesis de descarga, primero moldes de polietileno, luego cartón piedra, después metacrilato armado y finalmente hierro fundido, hasta que un alumbramiento freudiano de su dentista dio con el quif motriz. Al parecer, un pequeño síntoma homosexual, una cosa de medio cromosoma atravesado, era la causa formal del crujir, y es posible que esa disfunción hubiera sido el caldo de cultivo, forma y pauta de aquellos tejemanejes sépticos que le hocicaron en las encías. El efecto manaba de la causa. La causa no es nada sin su efecto, y la causalidad no es sino la ley en la que se define la relación de dos fenómenos enlazados el uno al otro. Intervenida pues la causa, podían alterarse los efectos. Hemos dado un paso de gigante, respiró el doctor Esculapio. El tránsito causal aparente es una de tantas armonías entre A antecedente y B consiguiente. Con la separación de su mujer y la anulación de matrimonio concedida por vía de urgencia tras los pertinentes certificados periciales y el posterior ayuntamiento con otro hombre que cojeaba del mismo lado, o mejor dicho, del lado complementario, se puso fin a aquella trepidación de María Medianera, entonces más María que Medianera, que parecía imposible de tener si no fuera porque el dentista no creía en los sucesos fortuitos.
y es que un médico o sabe filosofía o no sabe medicina. Resueltos, pues, los problemas inflamatorios, desterrados los berbiquíes gingivales, solucionado el proceso fisiológico de abrasión full time, María Medianera, a quien la sonrisa se le había vuelto insegura y vacilante, creyó llegado el momento de resolver lo de sus dientes rotos y que el dentista procediera a la demolición de sus marfiles temblorosos y dolientes y arruinados, para emprender un implante arábigo y de una vez poder besar, la inversión no obliga necesariamente a una relación perano, aunque fuese regañadientes, aquel espantajo de hombre del que, según todas las teorías habidas y por haber, él tenía que estar enamorado. En la caída, la roca le había interesado el ligamento, y no era descartable que la hemorragia alveolar hubiera arrastrado consigo algo más que sangre, causalidad ontológica. ¿Algo más que sangre? Sí, algo más que sangre. María no entendía bien qué otra cosa podía perderse con la sangre y que no fueran los dos dientes de arriba, que si bien estaban perdidos para la función, estaban, es decir, no habían saltado por los aires. Tampoco había perdido la memoria, pero no preguntó más. El colegiado de Salerno dijo que en realidad no pasaba de ser una mella y que siempre estaban a tiempo de extraer los trozos e implantar un hueso de buen buey torneado si no se formase callo, y que no le parecía tan grave la fractura como su general aspecto de mentecato, razón por la que antes de pensar en restaurarle las abarajas, optó por extraerle una muela del juicio que tenía enterrada en el olvido, que ocupaba lugar y que pudiera motivar semejante astenia mental. ¿La muela del juicio? Sí, el olvido es el lobo, la vieja de negro, la mandrágora. A Medianera nunca se le había dado bien extraer raíces cuadradas, mucho menos cónicas, y tampoco le gustaba desenterrar lo que estaba olvidado, sepultado en el silencio, pero se puso en manos del doctor de zuecos enlucidos. Quedar sin muela del juicio y postrarse María en una silla de ruedas fue todo uno. Al parecer, un trastorno afectivo pudo dañarle la motórica. Al primer meneo presentó un cuadro de estupor catatónico acompañado de brillo de estrellas y reflejos de acero. Después le sobrevino la crisis de Rivel y se le puso una rayita vertical sobre los párpados y se le infló y se le puso roja la punta de la nariz y se le desparramaron la corbata y los zapatos, para luego seguir acusando síntomas de inhibición y pseudoasma y un agudo enturbiamiento de la conciencia. Soft signs, signos menores, decía el ortodoncista de la escuela de Albocases, mientras mantenía tenazada en alto y todavía latiendo la muela de María Medianera. A continuación, el pobre histriónico, pálido como una cobaya y poco en violencia, y con las mismas perdió el movimiento de las piernas. Elemental, el efecto sería la causa, funciona la ciencia experimental. Es la ley inevitable, un fenómeno es consecuencia de otro. Parecía expresar el de bata blanca con su gesto lúcido como un scalprum de obsidiana. Síndrome de la vid, apoplejía de la mala uva, parálisis psicosomática. Esto se sale de mi competencia, diagnosticó la honradez del doctor con clínica en Delfos, al tiempo que garabateaba el nombre de un santo experto en somatizaciones. Hubiera valido más una menealla, dijo Medianera entre sus dientes, tanteando el socavón con la lengua. Empero, la parálisis del tren inferior podía también ser efecto secundario de la periodontitis expulsiva que le había zumbado en el delirio, como pudo serlo su rostro apergaminado o las afecciones de estómago que le sobrevinieron y que empezaron a ahogarle en los rescoldos, a fermentarle la pena y a ensuciarle la digestión. Ya había pasado un año desde que María Medianera se golpease en la famosa revuelta del Carajo. Muchas cosas habían cambiado desde entonces en la vida de este: situación sentimental, hábitos sexuales, ropa interior y, hasta su punto de vista, algo más bajo desde la silla de ruedas. También padecía gases de conciencia, dispepsia espiritual que él asumía como un proceso de adaptación a su nuevo estado. Una mañana lluviosa y fría se miró al espejo de la sala y sonrió. Sus paletos oscilaron como las puertas de una gatera. ¿Quién tiene los brazos más fuertes del barrio? Tú, María. Los brazos más fuertes tú, le dijo el espejo. Otra cosa sería si me preguntas quién tiene la boca más bonita. Ya, pero eso no te lo pregunto. Se palpó Medianera sus teclas que flexionaron como un do sostenido. María Medianera quería repetir el nefasto recorrido que hacía un año le había llevado a tantos ajustes de personalidad con la intención de batir su anterior marca masculina. Enrasó los piñones de negros dientes relucientes. Se andamió en su silla de ruedas, también flamante, y fue en pos de las cuestas de Monteagudo para cambiar su angustia por anhelo. Comenzó la bajada y no habían transcurrido los 36 minutos cuando ya tenía a la vista la revuelta del Carajo. El velocímetro silbaba
y María ya no atinaba a empujar las ruedas con sus manos enguantadas y se limitaba a doblarse por la cintura para cortar el aire. Conocía aquella curva siempre húmeda, sabía que era imposible tomarla a aquella velocidad, sabía que iba a precipitarse el acantilado por causa de ella, lo que llamaría su médico causalidad transeúnte, en la cual el efecto y el imperfecto salen fuera de la causa del carajo. María Medianera sabía que todo ello bien podría ser una pesadilla en la que él no fuese más que un alma entre dos muelas. Una alucinación plagada de cormoranes circunflejos acentuaba el vacío. Él sentiría vértigo entre el abismal velo de niebla, vería esparcirse por el espacio los estreptococos, carcomas de su raíz de hombre nacidos en las tinieblas, prestos a ahogarse en un mar de moños negros y gritos retorcidos. Sabía que en el aire su invalidez se tornaría en libélula y que sería capaz de amar y hasta besar al hombre que, empujándole por detrás, le había allanado en los últimos meses las rampas de la sociedad. Causalidad inmanente, diría el doctor. Los sentidos y el entendimiento conocen y la voluntad y el apetito anhelan. Y al agachar la cabeza entre las piernas, vería la silla tomar los derroteros de alta mar y no sentiría miedo porque tal vez fuese el miedo lo que había perdido con la primera caída, lo que había arrastrado la sangre decía un año. Sabía que no podría tomar la curva y que le iban a suceder todo eso antes de estrellarse contra las restingas y el rompeolas o la playa de los cormoranes. Y sabía también que allá abajo dejaría por fin su sonrisa desatada. La lengua resiste porque es blanda, los dientes ceden porque son duros, oiría la sutil explicación de su doctor, bisnieto de Plinio el Viejo. María Medianera sabía todo eso, aunque en el fondo seguía deseando que todo fuese un sueño, una larga pesadilla, y que el efecto no se diese a la causa, y que no se cerrase el círculo vicioso y fatalista que siempre da al traste con la libertad. Sabía que no podría tomar la curva, y que ahí terminaría todo para él, y que finalmente asistiría el médico a su entierro con su ojo de 100 vatios en la frente alumbrando el féretro. Él difunto, y detrás el apenado doctor. María Medianera sabía que aunque fuese la única vez, la causa seguiría entonces al efecto. El tema primero de este certamen literario, Premio de Poesía José Antonio Torres, ha recaído en el poema titulado Un viento de promesas, al que va a dar lectura su autor, don Jorge de Arco, que es de Madrid. El premio le será entregado don Luis María Ansón. Lo ha entregado, y quiero hacer esta aclaración, este año, el excelentísimo señor mantenedor, porque consideramos que es oportuno para todos los premios el que una personalidad de esta categoría haga el premio de este certamen. Buenas noches. Quiero agradecer tanto al excelentísimo Ayuntamiento de Tomelloso como al jurado la concesión de este galardón, José Antonio Torres, y al igual que a todos ustedes por su asistencia. Un viento de promesas. 1. Hay una luz quebrada tras el manto de un miércoles cercano a la ceniza. Es el primer atisbo de una leve mañana que traspasa este cielo de mirlos y costumbres. Se deshizo la noche y con ella su canto, y deshizo el sudor casi domesticado que recorre el sueño, las imágenes de un tren que nunca vuelve, del enemigo a sueldo que se asoma a mi vida, del afán de anudar tu falda larga al aire falaz que nos desnuda y nos silba diciendo palabras de otros días. Deshago entre mi boca lo que queda del alba, palpo la tibieza de un cuerpo que no está, y arrastro hasta la brisa los párpados dormidos, mientras el tacto frío del olvido y la piel nevada me devuelven la conciencia, el sabor de una sombra distinta, tan cercana al deseo. Y al par que aguardo el ángelus de tu voz y tus 12 fugas de mediodía, consiento una vez más el fulgor amarillo que atraviesa el cristal y despedaza a tientas la memoria. Lentamente descorro las cortinas, mis años,
ya 4 veces 7, y enhebro mi destino junto a la playa impar que acaricia la espuma de este último invierno que apresaron tus labios y el látigo incesante de tu carne. Dos. La luz se va extinguiendo, mientras laten los ojos, danzan las sombras, muere esta tarde fugaz que silba el corazón que mueve el mundo lentamente. Ya nadie ignora, nadie, que la alegría cuesta más que el silencio, más que alcanzar ese cielo de promesas y púrpuras. No basta este horizonte, ni tampoco este ocaso, ni asomar la mirada por los muros ajenos, como perros hambrientos, como incómodos huéspedes que habitan en la noche los lugares de otros. La luz se va extinguiendo, nos quedan las palabras, una línea vencida a ras de tu silueta, una única manera de inaugurar los días, delirantes y lábiles, fantasmas de las calles. El tiempo que nos rige se aparece invisible, un imposible intruso entre tanta indolencia, solo el alfabeto que ciñe nuestras ropas, que ilumina los ojos, la lluvia entre los álabes, cifra tras el espejo todo cuanto tenemos. Tantas veces nosotros hemos sido infinito, tierra húmeda, rojiza, enigma de un retorno, amantes de alta mar, del pecado y su costa, que ahora que el destino nos ofrece un paisaje anclado en las riberas más tibias de la vida, únicamente resta hacer lugar común al tiempo y a estas aguas, al viento y su costumbre, dejar que estos años se vayan deshaciendo al par de las mareas y de nuestra existencia. Tres. Puse en hora los relojes después de que te marcharas. La casa tiene un acento distinto, como si el alba hubiera posado en ella sus colores. Entre las sábanas quedan restos de nuestra primera batalla. Mientras la luz se va deshaciendo, el roce de tu ausencia ha dejado un olor a entrega de rivales desconocidos, a los que el sudor y la noche doblegaron. Y he olvidado si todo empezó por tu dedo que rozaba mi boca, por los cíclopes que se pusieron de nuestro lado y nos susurraron del delirio, o si fue aquel hueco entre el corazón y tu blusa negra, si volvieras pronto para contármelo. Cuatro. Después, fluyendo el gozo por las venas, regresó hasta nosotros el coraje de amarnos, de volver la espalda a cada artificio, a cada despertar que abría sin saberlo el infierno a sus pies. A la sombra y sabor de tu milagro, ángeles e infinitos, en vez de panes y peces, multiplicaron el otoño, azares y nocturnos, y tus labios sin tregua. Y así, con los parques repletos de promesas, subíamos de frente o de perfil, sin otorgarnos ojos, semillas ni alfabeto. ¿Y qué más daba si aún de amor no había muerto nadie? A golpes de otra luna amanecíamos de olvido y vestidos de fiesta, sin prisas ni desvelos por sentirnos culpables, supimos del valor que confiere el pecado. Y 5. Luchamos cuerpo a cuerpo. Cuerpo a tierra, grité. Después nos sacudimos a besos los recuerdos. Cuerpo a cielo, quisiste susurrar, pero el viento ya lo había silbado. Gracias.